Libros, autores, lugares e historias. Los descubrirás en Para viajar lejos, con la docente y escritora María García Marichal. Continuamos en punto de partida, aquí por la radio El Libertador, la 1210 AM, desde Vergara 33, a través también del www.ellibertador.com.uy. Hoy martes, columna de literatura, pero antes le quiero mandar un saludo a todos aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales también, y aquellos que nos están escuchando a través de la onda radial, que se pueden comunicar con nosotros al 091 99 1210, 091 99 1210, más 598 si estás fuera del país. También pueden, por supuesto, ver nuestros programas a través de las redes sociales, especialmente en YouTube, donde colgamos todos los contenidos en una versión así tipo podcast. Pero bueno, la columna ya, como siempre digo, no se hace sola, se hace gracias a María García Marichal, que nos está acompañando. ¿Cómo estás, María? Muy feliz, pero la hacemos los dos, y eso a mí, para mí es muy grato. Buenos días, audiencia, buenos días, Vergara y alrededores, buenos días a todos quienes nos escuchan. Una felicidad, como siempre, estar en Radio Libertador. Bueno, contame un poquito, ¿qué vamos a hacer hoy, María? ¿Por dónde nos vamos a llevar? Hoy nos vamos a ir lejos en el tiempo y en el espacio, lejos en el tiempo y en el espacio. Y vamos a hablar nada menos que de Marco Aurelio, un emperador romano. Sí. El estoicismo siempre. Marco Aurelio no fue el creador de esta corriente filosófica, pero fue tal vez el más grande de los representantes del estoicismo, porque las meditaciones de Marco Aurelio hoy en día son también un libro a leer y a tener en consideración, y hay corrientes estoicas en la actualidad. En el programa anterior habíamos hablado de un filósofo actual, sí, de la filosofía actual de Byung-Chul Han, exactamente, surcoreano. Hoy nosotros nos vamos a ir al Imperio Romano. Y vamos a ver si nos habremos ido lejos, sí. Y vamos a hablar de un emperador que fue alguien muy particular en su manera de pensar, y que fue un filósofo también, que es Marco Aurelio. Yo estoy leyendo las meditaciones por segunda vez en mi vida. Entonces hoy quiero, para que nuestros oyentes conozcan un poquito, después vamos a leer algo más que traje en el Kindle. Todos estos libros están en las plataformas. Todo, pueden acceder a las plataformas. La plataforma Cervantes es una maravilla. Allí pueden encontrar todo sin pagar absolutamente nada. Donde tengan Wi-Fi, donde tengan un lugar en el que puedan sentarse a leer en un dispositivo, está. Libro 2 de las meditaciones de Marco Aurelio. 15. Viene a ser el pensamiento, porque en realidad lo que se hizo fue seccionar el libro, ¿no?, para poder dirigir al lector hacia las líneas de pensamiento del emperador Marco Aurelio. El tiempo de la vida de un hombre es como un punto. La sustancia de ella siempre fluyendo, el sentido oscuro, y toda la composición del cuerpo tendiendo a la corrupción. Su alma es inquieta, la fortuna incierta y la fama dudosa. En resumen, como un arroyo son todas las cosas pertenecientes al cuerpo. Como un sueño o como un humo son todas las cosas pertenecientes al alma. Nuestra vida es una guerra y una mera peregrinación. La fama después de la vida no es mejor que el olvido. ¿Qué es entonces lo que se adherirá y seguirá? Solo una cosa, la filosofía. Y la filosofía consiste en esto: para un hombre preservar ese espíritu que está dentro de él, de todo tipo de injurias y contumelias, y por encima de todos los dolores o placeres, nunca hacer nada, ni temerariamente, ni fingidamente, ni hipócritamente, depender totalmente de sí mismo y de sus propias acciones. Todas las cosas que le suceden, abrazarlas contentamente, como viniendo de aquel de quien él mismo también vino, y por encima de todas las cosas, con toda mansedumbre y alegría serena, esperar la muerte, como no siendo otra cosa que la resolución de todos los elementos de los cuales cada criatura está compuesta. Y si los elementos mismos no sufren nada por esta su perpetua conversión de uno en otro, esa disolución y alteración que es tan común a todos, ¿por qué debería ser temida por alguien? ¿No es esto según la naturaleza? Pero nada que sea según la naturaleza puede ser malo.
un pensamiento profundo que después los cristianos de este siglo, que eran perseguidos hasta que Marco Aurelio prohibió las persecuciones de los cristianos, tomaron como algo muy espiritual. El estoicismo tiene esa característica, la característica de esperar las cosas sin, sin ser temerario. La temeridad está más allá del estoicismo, es decir, el valor, la valentía, sí, la valentía es propia del humano, la temeridad no. El hacer las cosas temerariamente, sin pensar, el no utilizar el razonamiento, el dejar que el placer o el dolor nos abrumen, hace que nos quebrantemos. Ahí está de alguna forma la idea del estoicismo. Este pensamiento es de Marco Aurelio. Bien. Y a mí me pareció sumamente interesante traerlo como introducción a la charla de hoy. Marcus Aurelius Antoninus nació en Roma el 26 de abril del año 121 de nuestra era y falleció el 17 de marzo de 180 en Vindobona, en Sirmio, lo que es actualmente Austria. Estos nombres eran nombres puestos por los romanos, que fueron quienes conquistaron, prácticamente tenían conquistada toda Europa, todo el Mediterráneo, todo el norte africano, Asia Menor, y prácticamente llegaban casi hasta la India, ¿no? Pasaban los cárpatos. Quiero aclarar que estas fechas son de nuestro calendario actual, por supuesto. Sí, por supuesto. Sacadas de los registros, ¿no? Murió, justamente después vamos a ver de viruela. Pobre Marco Aurelio. Fue emperador romano desde el año 161 hasta que falleció. Fue el último denominado 5 buenos emperadores. Es decir, fue antes que nada un pacifista, como lo fue Adriano. ¿Te acordás cuando hablamos de Adriano, de las memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar? Era descendiente de una familia de colonos itálicos asentados en la provincia de Baética. Está considerado como la provincia de Baética realmente es Hispania Baética. Actualmente allí se encuentra Espejo, una localidad próxima a Córdoba, en España. Ocube Hispania Baética le habían puesto los romanos. Está considerado como una de las principales figuras de la filosofía estoica. Marco Aurelio y Lucio Vero fueron hijos adoptivos de Antonino Pío, por mandato del emperador Adriano, nuestro querido Adriano, el de las memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar. Adriano fue un emperador justamente también de origen hispánico. Él era descendiente de pueblos ibéricos, no era descendiente de colonos romanos, Adriano. Claro. Y entonces fue un emperador pacifista, un emperador que amaba a los antiguos griegos. Bueno, entonces es descendiente, por lo menos por adopción, del emperador Adriano. Marco Aurelio era el único hijo varón del político Marco Annio Vero y de Dominicia Lucila. Pero tenía hermanos, ¿no? Hermanos, digamos, por adopción, porque justamente Vero era su hermano por adopción. No nos olvidemos que los emperadores romanos creaban sus familias, a veces con hijos, por supuesto, sí, pero a veces con protegidos. Claro. Acordémonos de Marco Bruto, por ejemplo, que fue uno de los asesinos de César, ¿no? Sí. De Julio César. Según el propio Marco Aurelio, fue su madre, Domicia Lucila, quien le enseñó que es posible vivir sin ostentación. Y estamos hablando de la esposa de un emperador. Sí. Claro, sí. Entonces, es posible vivir sin ostentación. Ya desde chiquito, su madre lo enseñaba a que ostentar era vano, era inútil y en definitiva te podría acarrear más problemas que alegrías. El padre fue pretor era un cargo importante en el Senado romano y aparentemente era ostentoso con ese cargo jerárquico. La madre le habrá dicho, no seas como tu padre. No seas como tu padre. No, venía por ahí la mano. Claro. Vaya a saber qué cosas pasaban allí. No seas como tu padre, le dijo. Murió cuando su hijo era chiquito, no tenía 3 años, Marco Aurelio. Y cuando sucedió esto, la madre de Marco Aurelio y el abuelo paterno lo adoptaron, porque se podía hacer ese tipo de adopciones familiares, y designaron heredero. Pero Marco Aurelio fue muy inteligente, era un hombre muy generoso y muy inteligente. Cuando Antonino Pío, que era emperador de Roma, murió en 161, Marco Aurelio aceptó el trono, porque se lo ofrecieron.
O sea, no, esos eran épocas, ¿viste? Son épocas del triunvirato. Primero había sido la República, después va a derivar en la Nueva República. Es decir, era toda una situación en la que la política era muy inteligente. Tengamos en cuenta que estamos en el siglo I de nuestra era, ¿no? Sí, claro, sí. Estamos hablando de una política que era, en este momento era imperial. Se entiende. Aceptó, con la condición de que su hermano, Lucio Vero, y él fueran nombrados Augusto en forma conjunta. Ser nombrado Augusto, como César Augusto, por ejemplo, era Augusto, el que tenía, digamos, honra, el que tenía honra, el que debía ser honrado por el pueblo. Pero él no quiso serlo solo, quiso que su hermano fuera parte de él y que fueran nombrados Augusto ambos. Por lo tanto, era un imperio compartido prácticamente. Aunque Marco Aurelio se quedó gobernando y Vero, ¿no? Lucio Vero, fue principalmente su principal general, fue el jefe de sus ejércitos. Era más joven que él. Entonces, son nombrados emperadores y Augusto en forma conjunta. Cuando tenía 19 años Marco Aurelio, y Vero era más chico, era un niño prácticamente. Cambió su nombre por el de Marco Aurelio Antonino, o sea, se puso como su abuelo, y se dedicó a gobernar el imperio y enfrentar a los rebeldes de Partia y Germania, con Vero como su principal general. O sea, su hermano era quien llevaba las huestes, quien llevaba los ejércitos. ¿Qué pasó? No solo había mucho afecto allí, sino que había mucha fidelidad. Sí. Vero fue fiel hasta la muerte con su hermano. En ningún momento envidió su poder de emperador, ni quiso estar en Roma para... No. Él aceptó ser el general, el Augusto, sí era uno de los emperadores, pero era el general de los ejércitos. Y tenía mucha inteligencia para eso. Tenía un respeto muy grande por el nombramiento de Augusto, además porque Augusto era un título, claro. Augusto, justamente. Tenía muchísima... Valga la redundancia. Exactamente, valga la redundancia. Este sistema de imperio compartido recuerda un poco a la República Romana, ¿no? Diocleciano revivirá esta forma de gobierno posteriormente. Fue un pensador, Marco Aurelio, un hombre muy inteligente, no persiguió a los cristianos. Cuando una revuelta provocó que se masacrara un grupo de cristianos en la provincia francesa donde hoy está la ciudad de Lyon, el gobernador de ese lugar le escribió y él le dijo que dejara de perseguirlos, que permitiera que cada grupo humano practicara su fe, que solamente condenara a aquellos que renegaran de la fe. Vos fijate, aquellos que renegaran de la fe. Ahí sí, porque iba contra lo que él quería, que era la fidelidad. Sí, claro. Entonces hubo muchísima calma y mucha paz, porque nadie estaba dispuesto a renegar de su fe. Fue muy, muy inteligente, realmente. Cesaron las matanzas. Por supuesto que hubo que estar conteniendo a los rebeldes. Estábamos en época de imperio. De esto hace casi 2000 años. Pero entonces fue un pacifista antes que nada. Emitió numerosas leyes. Mirá vos, mire, escuchen audiencia lo que les voy a decir. Que favorecían a los esclavos, a las viudas y a los menores de edad. Así como reconocer los lazos de sangre para la herencia. Porque en aquella época, si yo tenía una casa en Punta del Este y yo se la quería heredar a Carlos Morti, que es mi amigo, pero yo tengo 2 hijos, bueno, se podía hacer. Y los hijos podían protestar el resto de sus vidas, que lo que estaba firmado como herencia no se podía protestar ni se podía estar reclamando. Bueno, él es un adelantado en ese aspecto, porque considera que no importa los problemas que haya en la familia, los primeros que tienen derecho son los inmediatos, claro. Los hijos, los hermanos, los padres. Esto determinó que hubiera muchas menos injusticias a nivel de lo que eran las herencias en todo el Imperio Romano. Cuando Vero volvió triunfante de sus campañas militares, se le premió con un triunfo. Un triunfo, en latín, es justamente un enorme desfile, un desfile popular en el cual quien va a ser agasajado llega, digamos, colmado de honores, era además un Augusto, va al pueblo a celebrar, se hacen fiestas en las ciudades, fiestas en los pueblos, fiestas en los caminos.
él quería dejar a su hermano a la misma altura en la que él estaba. Pero Lucio Vero y sus soldados trajeron lo que se llamó la plaga antonina, porque fue una plaga que aparentemente podía haber sido sarampión o viruela, pero fue una plaga que se extendió durante todo el reinado de Marco Aurelio por todo el imperio. Hubo muchísimas muertes, pero muchísimas, centenares de miles de muertes. Y esto hizo que se deteriorara mucho el nombre de Marco Aurelio, que se lo recordara más por esta situación, que fue la plaga antonina, que por lo que él había hecho, digamos, socialmente y tratando de poner en práctica sus ideas más profundas, su filosofía. El mismo Marco Aurelio murió de viruela en el año 180. Y es allí cuando justamente, queda Vero como su sucesor, ¿no? Pero por muy poquito tiempo. Pero vamos a hablar del estoicismo, porque él era estoico. Y el estoicismo no lo creó Marco Aurelio. Es una escuela filosófica fundada por Zenón de Sitio en Atenas, o sea, claro, sí, otro amante de los griegos antiguos, ¿no? Con la mayoría, ¿no? Como la mayoría de estos romanos, exactamente, a principios del siglo III a.C., o sea que era una filosofía relativamente nueva, si venimos al caso, tenía 300 años. Es una filosofía ética, principalmente, personal, basada en un sistema lógico y sus puntos de vista sobre el mundo natural. Había mucho respeto por la naturaleza, pero es personal, de conciencia, de espíritu, de cultivo del intelecto y del espíritu y de las virtudes. En esto se basó fundamentalmente Zenón de Sitio y posteriormente sus seguidores, entre ellos Marco Aurelio. Los estoicos creían que todo alrededor operaba según una ley de causa y efecto. Ya había mucha racionalidad ahí, había mucho de lo que es el razón, lo que después fue posteriormente lo que fue el iluminismo del siglo XVIII. Pensaban que las personas no podemos controlar lo que pasa a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar lo que pensamos sobre estos eventos, en vez de imaginar una sociedad ideal falsamente positiva. Y aquí me remito también a Byung-Chul Han, que es en parte, digamos, un respetuoso de las ideas estoicas. Su doctrina filosófica, la doctrina filosófica del estoicismo, estaba basada en el dominio y control de los hechos, cosas y pasiones que perturban la vida, valiéndose de la valentía, no de la temeridad, de la valentía, y la razón del carácter personal. Como seres racionales, el objetivo del estoico es alcanzar, basándose en la tolerancia de los otros y en el autocontrol, la eudaimonía, felicidad o buenaventuranza. Por eso los cristianos tomaron tanto de las prácticas del pensamiento estoico en el Imperio Romano, porque refería mucho a las enseñanzas de Jesús. La sabiduría radica en aceptar el momento tal como se presenta, a no dejarse dominar por el deseo de placer, la recompensa inmediata o miedo al dolor. Se trata de emplear la mente para comprender el mundo y acogerse al plan de la naturaleza, prescindiendo de los bienes materiales, de trabajar juntos y tratar a los demás de manera justa y equitativa. Pensar que el otro, y volvemos a la otredad, el otro es un igual, incluyendo cuando es esclavo. Por supuesto que no iba a abolir la esclavitud, Marco Aurelio, porque la esclavitud era la máquina de todo el desarrollo romano. No la iba a abolir, porque era desbaratar el imperio. Pero fue mucho más justo con los esclavos. Y quiero aclarar que acá los esclavos no eran africanos. Algunos habría. La mayor parte eran dentro de los mismos romanos. Sí. Había griegos, había galos, había germanos, había de todo tipo. Y orientales, de la zona de Arabia, etc. De las conquistas. De las conquistas. Uh-huh. Y a veces por las deudas. Esto lo abolió Marco Aurelio. No, durante el imperio de Marco Aurelio no hubo esclavitud por deudas. Los estoicos son especialmente conocidos por enseñar que la virtud es el único bien para los seres humanos y que esas cosas externas como la salud, la riqueza y el placer no son buenas o malas en sí mismas. Adiaforía se le llama esto, pero tienen valor como material para que la virtud actúe.
Junto a la ética aristotélica, la tradición estoica constituye uno de los principales enfoques fundacionales de la ética de las virtudes. Ética de las virtudes, cosa que después será muy trabajada principalmente por el cristianismo y posteriormente por distintos tipos de filosofía que tendían a buscar la igualdad entre las personas y el desarrollo del espíritu personal. Los estoicos también sostenían que ciertas emociones son destructivas, por ejemplo, como los errores de juicios. Para esto había que cultivar mucho la voluntad, proairesis, estaba usando las palabras en latín, ¿no? Y que todo esté de acuerdo con la naturaleza. Es decir, cuando se va contra la naturaleza, entonces allí es cuando nosotros nos equivocamos y cuando le erramos, claro. Y cuando se corrompe el interior y cuando... La contranatura. Exactamente. Y eso es latín. Sí. Exactamente. La contranatura. Va contra el orden natural. Muchos estoicos como Séneca y Epicteto enfatizaron que debido a que la virtud es suficiente para la felicidad, un sabio sería emocionalmente resistente a la desgracia. Es decir, a veces se puede caer en el otro. Ser sabio, ser inteligente y poder ser sabio sería ser feliz. Esto estamos hablando ya de otros filósofos en otro momento. Esta creencia es similar al significado de la frase calma estoica. Viste que nosotros usamos mucho la idea calma estoica. Ay no, fulano tiene una calma estoica. A mí me decían mis compañeros mucho antes de que yo estudiara el estoicismo, ¿no? Que me gusta mucho como filosofía. Lo siento muy cristiano al estoicismo, por eso leo a los estoicos, me gusta. Me decían, pero vos cuando pasan estas cosas tenés una calma estoica. Y yo decía, ¿qué me estarán queriendo decir? ¿No? No, pero después será bueno, será malo. Lo investigué. La frase, por ejemplo, de calma estoica no incluye los puntos de vista estoicos como éticos radicales, de que solo un sabio puede ser considerado verdaderamente libre. Es decir, llegar a la calma estoica no necesariamente tiene que ver con todo me resbala, digamos, una cosa así. Como no significa que no te importen las cosas, sino que se aceptan las cosas, se acepta lo que nos viene en la vida, aquello que no podemos controlar nosotros, y mantenernos calmos es la mejor forma de, digamos, incluso de que la otredad sea considerada, de que los otros encuentren en nosotros la calma. Eso es otro de los valores del estoicismo, la calma que puede ser transferida, que puede ser transmitida. De ahí que los estoicos hayan sido pacifistas, y que Marco Aurelio haya sido un pacifista. Durante el periodo helenístico, o sea, antes, adquirió mayor importancia y difusión, ganando gran popularidad por todo el mundo grecorromano, especialmente entre las élites romanas. Claro, como va del siglo III hasta finales del siglo II, está Marco Aurelio acá en el siglo I, como en el II y el I, ¿no? como gran figura del estoicismo. Después empezó a agotar el estoicismo. El Imperio Romano, el auge del cristianismo, la formación de la iglesia y toda su estructura hicieron que el estoicismo pasara un poco a segundo plano. Pero, ¿por qué la columna se llama estoicismo siempre? Porque siempre hubo estoicos y siempre hubo corrientes del estoicismo en distintos grupos humanos. Y en la actualidad hay lo que se llama estoicismo moderno. Y hay una corriente estoica moderna que abarca pensadores agnósticos, pensadores cristianos de todos los tipos, pensadores católicos, pensadores protestantes, pensadores hinduistas, pero que están dentro del estoicismo como el estoicismo moderno. Por esa razón, lo de estoicismo siempre, porque va principalmente a cultivar la virtud, la serenidad frente a aquello que no podemos controlar, porque los humanos somos controladores, queremos controlarlo todo. Sí, sin lugar a dudas. Entonces, de allí la importancia. Y voy a leer un fragmentito más, si ustedes me permiten, para terminar con la charla de hoy. Lo tengo acá en el Kindle, porque lo estoy leyendo acá, volviendo a leerlos, ¿no? Las meditaciones de Marco Aurelio. Este es en el libro 2, el pensamiento 5.
No hagas nada contra tu voluntad, ni contrario a la comunidad, ni sin una debida examinación, ni con reluctancia, o sea, ni con, digamos, pensando que lo más importante es lo que estás pensando. No te esfuerces por adornar tus pensamientos con un lenguaje curiosamente pulido. No seas ni un gran hablador, ni un gran emprendedor. Además, deja que tu Dios, que está en ti, gobierne sobre ti, encuentre en ti, que tiene que ver con un hombre. Un hombre viejo, un hombre sociable, un romano, un príncipe, uno que ha ordenado su vida como alguien que espera, como si fuera nada más que el sonido de la trompeta, sonando una retirada para partir de esta vida con toda expedición. Uno que para su palabra o acciones no necesita ni un juramento ni a ningún hombre como testigo. Vos fíjate lo que es, lo que fue la idea de la pureza absoluta de pensamiento. La idea de que si te ven o no te ven, estás haciendo lo correcto. Y que tu palabra vale, tiene valor, claro, y que cumplís con ella. Esto es básicamente el emperador Marcus Aurelius Antoninus, o Marco Aurelio, para nosotros el querido Marco Aurelio, el de las meditaciones. Yo se las recomiendo porque realmente son estupendas. Por supuesto que hay muchas. Está en plataforma también, ¿no? Está en plataforma, sí, yo la encontré en Cervantes, pero además está en las plataformas de la Universidad de Mar del Plata, prácticamente en todas. No está en Anáforas porque es extranjera, pero cualquier plataforma tiene las meditaciones de Marco Aurelio. Es traer también, ahora que hemos estado hablando de filosofía, cómo las corrientes actuales y las corrientes antiguas siempre tienen un entrelazado que nos permite ver cómo vamos evolucionando nosotros en nuestro pensamiento. Así que, Marco Aurelio, las meditaciones para nuestros oyentes. Bueno, muy bien, entonces así pasó la columna de esta jornada y nos reencontramos pronto, María. Por supuesto que será el próximo martes, con enorme placer. Audiencia, hasta la próxima. Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM.